Gente, hoy hablaremos de personajes invictos que jamás perdieron una sola pelea en su historia, o al menos eso parece. Ojo, no tiene que ser 100% pelea física, simplemente no perdieron en su campo. Desde el tío que se papeó al señor demonio hasta el mayor vendehumos de la ficción. Número 5. Yoriichi, de Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer. Aunque al inicio de su historia Yoriichi parece un niño débil, el típico niño de mamá, al poco tiempo nos damos cuenta de que no, todo lo contrario. Era un monstruo de la espada, un genio entre genios, que la primera vez que sujetó una espada ya pudo derrotar a un instructor de esgrima. Básicamente la representación física de un dios. Es más, básicamente enseñó las respiraciones a todos los cazadores de demonios de su época. Vamos, que de manera literal, sin él los cazadores de demonios no hubieran hecho absolutamente nada. Hubieran sido más papeados de lo que ya fueron. Además sabemos que durante años fue cazando demonios que se encontraba por ahí. Entre ellos el jefazo de jefazos, el sin cerebros, aunque irónicamente tenía varios. Unos 5 si no recuerdo mal. Tal fue la humillada que le metió Yoriichi que muchos años después Muzan seguía asquerosamente traumado y con un miedo absoluto. De hecho no se había recuperado del todo de sus heridas. Recordemos que tuvo que explotarse para intentar huir y aún así Yoriichi cortó la mayoría de los trozos de Muzan. Se escaparon unos pocos cientos. A un genio me dirá que perdió contra Kokushou, su hermano, pero todos sabemos que esto no es así. En todo caso, justamente en ese momento perdió contra la vida. De manera literal se murió de viejo. Sí, en mitad de un combate queda un poquito raro, pero técnicamente nunca perdió. Yoriichi fue el dios entre humanos. Vamos con el dios del boxeo. Número 4. Takamura, de Hajime no Ippo, el absoluto dios del boxeo. Desde el principio de la obra se nos vende a Takamura como una bestia invencible dentro del boxeo, con un talento a niveles absurdos y una dedicación al mismo nivel, al punto de que si hacía falta pasar hambre para llegar al peso indicado, lo haría. Ha tenido infinidad de encuentros, y no con gente mala o de poco nivel, todo lo contrario. Takamura tiene unos cuantos cinturones en su estantería, y no hablo de los cinturones con los que te pegaba tu padre. Por ejemplo, ha ganado el cinturón de pesos medios de Japón, siendo el primero que gana, el cinturón de pesos medios de la WBC derrotando a David, y también el de supermedios, entre otros bastantes cinturones. Vamos, que tiene un historial bastante impresionante. Es más, y bastante más loco, teniendo en cuenta que en los niveles de poder de Hajime no Ippo, dentro de lo que cabe para ser un Spokon de peleas, son relativamente niveles humanos. Takamura llegó a derrotar a un oso, quizá con un poco de suerte en algunos momentos, puede ser, pero se madreó al oso 1 contra 1. Incluso sintió lástima por el oso porque tenía crías. Imagínate lo roto que está Takamura. Aunque os miento, técnicamente este personaje sí que ha perdido contra Ippo, pero no en boxeo, sino en algo más importante para la masculinidad. Creo que me entendéis. Vamos, que Ippo la tiene como un caballo, para el que no lo haya pillado. Pero pasemos al siguiente. Número 3. Sakamoto, pero no el de Sakamoto Days. Ese perdió en alguna que otra ocasión. Bueno, ganó en la vida, se casó y tuvo una hija y engordó, pero no hablamos de ese Sakamoto. Hablamos de Sakamoto de Suga. Básicamente Sakamoto es el alumno perfecto en todo sentido de la palabra. Bueno, mejor dicho, el hombre perfecto. Aunque técnicamente sufre acoso de 3 compañeros, digamos que siempre sale bien parado. Os voy a dar unos cuantos ejemplos para que me entendáis. Mientras estaba en el baño intentaron echarle agua por encima. El tío llevaba un paraguas y simplemente se cubrió de la lluvia. Le quitaron su silla y su mesa para que no tuviera asiento y no se pudiera sentar y lo tuvieran que echar de clase. Pues el tío se sentó en la ventana. Sí, en la ventana, y le dijo al profesor: continúe que vamos tarde. Incluso es tan perfecto que en ocasiones ayudó a sus bullies, cubriéndolos de los profesores cuando provocaron un incendio, por ejemplo, haciéndose amigo de ellos y ganándose su respeto. Incluso algo más. ¿Sabéis la típica broma de quitar la silla a tu compañero cuando se va a sentar? Pues eso normalmente acaba en caída, un buen culazo en el suelo. Para Sakamoto no, él se puede sentar en la absoluta nada. Tiene una fuerza en las piernas que tiene que ser impresionante. Tuvo un duelo de espadas con una abeja y ganó. Ya sabéis, la típica abeja gigante asiática esta. Pues sí, un duelo de espadas. Incluso la atrapó con unos palillos de comer. Sabe hacer cócteles, tejer ropa, cocinar. Es un alumno perfecto que no es que saque un 100, sino que incluso llega a sacar un 120. Y en el amor es un ser invicto. Enamora tanto a mujeres, hombres o incluso a fantasmas, aunque suene bastante extraño. Es sin duda el ser perfecto que, a diferencia de otros personajes, no puede perder en nada. Es el mejor alumno, el mejor dibujante, el mejor profesor, por así decirlo, ya que da consejos a sus compañeros. Sin duda se le da todo absolutamente bien. Y si os preguntáis si ha ganado peleas, técnicamente sí, pero Sakamoto es tan chat que muchas veces antes de la pelea ya la ha ganado y no hace falta ni llegar a los golpes. Y si llega a los golpes suelen ser peleas un poquito extrañas, como palmadas de sumo, porque había un policía
policía que los pilló. Y de todas formas, Sakamoto tiene el aura de Goku. Acaba haciéndose amigo de todos sus enemigos. Es algo impresionante. Este puesto es un poquito más de coña, obviamente, por si no lo habéis pillado. Pero de todas formas, técnicamente Sakamoto no pierde nunca. Pero pasemos con el genio de las artes marciales. Número 2. Hayato Furinji, del manga Kenichi, el discípulo más fuerte. Este tío es básicamente el Yujiro Hanma de su universo. Es más, existe un conflicto entre los dos fandom a ver quién gana, si Yujiro o Hayato. Ahí no nos vamos a meter. El maestro más fuerte del Ryo Sanpaku. Maestro de diversas artes marciales, como karate, judo, aikido, kung fu, entre otras muchas artes marciales. Pero no creáis que simplemente es un artista marcial y ya está. Como ya os he dicho, este tío es el Yujiro Hanma. Vamos, puede destrozar a ejércitos como si no fueran nada. Es más, reventó un misil balístico con sus propias manos, se cargó unos cuantos helicópteros, capaz de correr por encima del agua como si fuera Jesús. También se marcó un Hanayama, es decir, derrotó a un tiburón blanco en el mar. Organizaciones criminales enteras como Yami, que son bastante poderosas dentro de su universo, admitían que no tenían prácticamente ninguna posibilidad de derrotarlo. Básicamente su título de artista marcial más fuerte es porque jamás ha perdido. Y básicamente nos dan a entender de que apenas utiliza un porcentaje minúsculo de su verdadero poder en batalla, en su día a día, porque si no sería todo demasiado fácil. Es un dios entre mortales. Es una fuerza imparable que controla Ki. Sí, porque en este universo también existe el control de Ki, aunque diferente a Dragon Ball, obviamente. Eso sí, lamentablemente en general es tan fuerte que sus peleas son bastante rápidas. Simplemente llega ahí y se los papea a todos. Aunque esto es cierto y hay que decirlo. Se puede llegar a teorizar de que Kenichi pudo llegar a derrotarlo al final de todo, ya que Kenichi se casó con Miu, y es más, tuvo una hija. Miu es la nieta de Hayato. ¿Y qué pasa con esto? Pues básicamente Hayato dio a entender de que para poder casarse con su nieta tenías que derrotarlo a él, tenías que demostrarse más fuerte que él. Sí, una meta bastante imposible. Y al final de todo el manga de Kenichi vemos que este se casó con Miu y que además tuvo una hija. Así que hay gente que teoriza que llegó a derrotarlo, aunque esto se deja demasiado abierto y a la interpretación, porque nunca se nos muestra esa pelea ni nada que se nos dé a entender. Así que mucha gente especula y lo veo bastante normal que esta pelea no se dio. Hayato simplemente permitió que se casara porque conocía a Kenichi, sabía que ya era muy fuerte y ya está, porque había una diferencia abismal entre estos dos personajes. Aunque Kenichi acaba siendo estúpidamente fuerte, él nunca tuvo talento. A lo largo de todo el manga se nos recalca varias veces que Kenichi era un inútil sin talento en ese aspecto y Hayato todo lo contrario. Pero pasemos al número 1, el personaje más invicto. Hey, ya sabes, si te está gustando el vídeo, dale like, compártelo y todo eso, y dime qué formato nuevo te gustaría para el canal, versus análisis más exhaustivos sobre técnicas, sobre personajes, sobre algunas temáticas que se tocan en las series, simplemente dar mi opinión sobre algunas series. Déjame qué te gustaría ver en el canal. Número 1, King de One Punch Man. Sé lo que estaréis pensando, pero Maska, ¿por qué no has puesto a Saitama? Eso habría sido lo fácil. Quiero decir, como espectadores sabemos que King no ha ganado. Podríamos decir que tampoco ha perdido nunca técnicamente, porque como tal no ha enfrentado a prácticamente nadie. Ahora bien, para los individuos dentro del universo de One Punch Man, King es una absoluta máquina. Básicamente todos los logros, o la gran mayoría de logros de Saitama, se le atribuyen a King, incluso el utilizar la luna como saco de boxeo. Por eso llegó a ser un héroe clase S, concretamente rango 7, considerado por el público como el hombre más fuerte en la Tierra. Pero creo que no os imagináis qué tan absurdo es su nivel de invicto, aunque sea falso. Por ejemplo, cuando el monstruo camaleón intenta atacarlo, básicamente simplemente por la presión de los latidos del corazón de King, el monstruo se rindió, no se atrevía a luchar contra él. Además, habría que teorizar fuertemente si la suerte de King es una especie de superpoder, ya que todas las veces que ha estado en peligro siempre ha sido salvado, en gran parte por su habilidad de spawnear a Saitama. Básicamente, para King, Saitama es como para Ash su Pikachu, un Pokémon que puede usar cuando quiera. Por ejemplo, cuando Garou lo atacó, para mala suerte de Garou, Saitama estaba de su lado y de un simplemente golpe lo mandó a dormir. En el arco de la asociación de monstruos, con su aparición provocó que todos los ejecutivos se distrayeran durante unos pocos segundos, lo que indirectamente salvó la vida de varios héroes clase S. Además, técnicamente sí se invicto al menos en algo, y es jugando a videojuegos, donde ha papeado en más de una ocasión a Saitama. Sí, sé que este puesto es un poco trampa, pero ya digo, no tenéis que verlo como espectador, sino como si fuerais un personaje dentro de One Punch Man. Además, técnicamente la idea de este vídeo viene por un suscriptor que me comentó que debería poner a King en este puesto, porque técnicamente es un personaje invicto. Y la verdad es que me hizo tanta gracia que dije, lo tenemos que hacer. Sí, trampa, pero creo que me entendéis por dónde voy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, like, suscribiros y todo eso que se suele decir. Y dejadme en los comentarios qué otro tipo de vídeos os gustaría. Ahora sí que sí, adiós.